Moscú advierte que la guerra que libra Occidente contra Rusia ya no es una guerra proxy, sino que ya se trata de un enfrentamiento directo que tendrá consecuencias globales. Así es, el ministro de Relaciones Exteriores ruso habló de una guerra casi real entre Rusia y Occidente. De esta manera el funcionario de alto nivel ruso advierte que la OTAN ya no solo envía armas defensivas a su aliado ucraniano, sino que ahora también envía armas ofensivas con el poder de alcanzar territorio ruso, lo que ya deja de ser una guerra proxy para convertirse en un enfrentamiento real entre Rusia y la OTAN. Inclusive, no solo Rusia está alertando acerca de esta situación, sino que ya el mismo gobierno ucraniano dice que de facto ya forman parte de la misma OTAN, pues ellos, los ucranianos, están librando la guerra de los de la OTAN contra Rusia. O, en otras palabras, Ucrania no es más que un títere que está a las órdenes de Washington y Bruselas, y lo único que hacen es obedecer las órdenes y servir de carne de cañón para los planes de los gobiernos occidentales, pues según sus propias palabras, ellos son los que están luchando por la OTAN en contra de Rusia. Más claro no se puede ser. Pues bien, esta escalada del conflicto por parte de Occidente a través del envío de armas ofensivas con la capacidad de alcanzar el territorio ruso y la península de Crimea no hace más que convertirla en una guerra directa y abierta de Occidente contra Rusia. Por lo tanto, ya el mismo ministro de Exteriores de Rusia ha advertido que esto ameritará una respuesta adecuada por parte de Moscú. Y si consideramos que en días anteriores el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, dijo que la actual escalada de Occidente llevaría a Rusia a la utilización de nuevo armamento que desencadenaría en una catástrofe global, ya nos podemos ir imaginando a qué clase de armas se refería, y esas no pueden ser otras que las armas nucleares. Y tiene sentido, pues debido a que Rusia está peleando contra más de 40 países, es lógico suponer que tendrá que recurrir a medios más poderosos y efectivos para acabar con la amenaza a su seguridad nacional, pues lo que está haciendo Occidente no es otra cosa que tratar de arrollar al ejército ruso con el suministro masivo de armas y mercenarios occidentales a Ucrania. Es decir, Occidente lo que está tratando de hacer es superar en número de hombres y cantidad de armas al ejército ruso, para así obtener una ventaja estratégica y numérica. Solo que Rusia no ha utilizado hasta ahora su mejor armamento, pero debido a estas acciones de Occidente es muy probable que lo tenga que utilizar para acabar de manera rápida y efectiva con la amenaza que representa esta situación a su seguridad nacional y a su territorio. Occidente es como el bravucón de la escuela, que solo en bola se atreve a amedrentar a los demás y confía en su ventaja numérica para tratar de vencer a sus rivales, pero con Rusia se toparon con pared, pues, aunque en números tenga un ejército más pequeño, y también una menor cantidad de armas convencionales, sí que es superior en cuanto a armamento estratégico y moderno se refiere, y sin duda lo utilizará para terminar con sus enemigos montoneros. De ahí las palabras de los funcionarios rusos. Rusia es superior a Occidente en cantidad y calidad de armas nucleares, así como de medios para su despliegue, ya sea del tipo estratégico, como del tipo táctico, y es obvio que recurrirá a este tipo de armas para compensar la desventaja numérica con respecto a la OTAN. Porque, aunque sea difícil reconocerlo, Rusia no tiene el mismo apoyo que sí tiene Ucrania, pues solo 2 o 3 países están de su lado, empezando por Bielorrusia, y terminando con Corea del Norte. Porque ni siquiera sus supuestos aliados de años los han respaldado y se han acobardado ante Estados Unidos y la OTAN.
Pues ahí tenemos el ejemplo de Serbia, país que supuestamente era amigo cercano de Moscú. Sin embargo, han salido a declarar que no reconocen las anexiones a la Federación Rusa de las repúblicas del Donbass, ni tampoco de las regiones de Zaporozhia y Jersón, así como de la península de Crimea. Es más, ningún país del mundo las ha reconocido como parte de Rusia, salvo Corea del Norte. Pero no solo es que no las reconozcan como nuevos territorios rusos, sino que lo declaran públicamente, como en el caso de Serbia. Porque una cosa es callar, o no decir nada, y otra muy diferente declararlo públicamente, es decir, declarar que no reconocen los nuevos territorios rusos y que están en contra de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Pero entonces cuando ellos sean agredidos por la OTAN y Estados Unidos, entonces no estará Rusia para defenderlos y se tendrán que rascar con sus propias uñas, y no duden que eso les pasará tarde o temprano, más temprano que tarde si Rusia es vencida. Entonces ya no habrá un contrapeso a las ambiciones imperialistas de Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN. Y eso es lo que no entienden tanto China, como Irán, así como el resto de los países que se dicen agredidos por Occidente. Algo similar podemos decir de Irán, país que supuestamente es muy amigo de Rusia, sin embargo, reiteradamente ha dicho que no reconocen los nuevos territorios rusos. Y así, podemos decir lo mismo de casi todo el resto de los países del mundo. Por eso es que Rusia básicamente está sola en esta guerra contra Occidente, librando una guerra que no solo beneficiaría a Rusia de ganarse, sino que también beneficiará al resto del mundo, pues derrotaría la hegemonía estadounidense y de la OTAN, hegemonía que solo ha traído desgracias al resto del mundo. Sino que se lo pregunten a Irak, Libia, Siria, Afganistán, Yugoslavia, Vietnam, Corea, México, etcétera y etcétera, y hasta la misma China y Japón. Pero como lo repito, básicamente Rusia está sola contra Estados Unidos y la OTAN, pues inclusive sus supuestos aliados no solo no le apoyan, sino que hasta envían armas y municiones a Ucrania, apoyando con ello la permanencia del imperio anglosajón encabezado por Estados Unidos. Es por eso que Rusia ante esta desventaja numérica no le quedaría más remedio que recurrir a su mejor y más poderoso armamento para así terminar con la amenaza que representa la OTAN a su seguridad nacional y a su territorio. Ucrania recibe apoyo armamentístico y humano de más de 50 países, mientras que Rusia no recibe apoyo de nadie, más que de Bielorrusia y, a veces, de Irán y Corea del Norte, solo que este apoyo de Irán se tiene que pagar, no es gratis, como si sucede en muchas ocasiones con Ucrania, pues supuestamente mucho del apoyo que recibes de forma gratuita, o al menos eso es lo que declaran los gobiernos occidentales, cuando dicen que son donaciones para Ucrania. Aunque se entiende que las armas más modernas y caras, esas no son gratis, esas sí que se tienen que pagar. Y claro, como Ucrania no tiene con qué pagar, tendrá que pagar con su mismo territorio y sus recursos naturales. Pero esa es la guerra que está librando Ucrania a favor de la OTAN, según sus propias autoridades. Sin embargo, a pesar de que está peleando su guerra, los países de la OTAN, no le regalan nada, o casi nada, y todo el armamento y mercenarios que le envían a Kiev los tendrá que pagar de una forma, o de otra, pero los tendrá que pagar. Y así se ufanan diciendo que ya son parte de la OTAN y que están librando la guerra de la misma OTAN contra Rusia. Vaya sopencos estos ucranianos.
Lavrov. La guerra de Rusia con Occidente ya no es un híbrido, sino casi real. El ministro de Relaciones Exteriores ruso anunció una guerra casi real entre Rusia y Occidente. Según Sergei Lavrov, si hasta hace poco Occidente libró una guerra híbrida contra Rusia, entonces en este momento la situación ha comenzado a salirse de control. Según Lavrov, la guerra de Rusia con Occidente ya no es híbrida, sino casi real. Esto se debe al hecho de que Occidente ya está proporcionando abiertamente a Ucrania armas para llevar a cabo hostilidades directamente en el territorio de Rusia. Al mismo tiempo, es muy notable que los países occidentales proporcionen a Ucrania información sobre los objetivos que deben ser atacados, incluida Crimea. Dada la situación actual, es más que probable que Rusia tome las medidas apropiadas, como se informó anteriormente, sin embargo, aún no se han tomado medidas concretas. Occidente ya ha violado todas las líneas rojas existentes, suministrando armas a Ucrania y permitiendo que Kiev ataque el territorio ruso. Si antes Ucrania recibió armas defensivas, en este momento hay entregas de armas ofensivas, misiles de largo alcance. Obviamente, Rusia responderá a esto, señala el experto. Estados Unidos obligó a Alemania a comenzar a suministrar tanques Leopard 2 a Ucrania. Alemania aprobó la decisión de suministrar tanques Leopard 2 a Ucrania. Estados Unidos obligó a Alemania a organizar el suministro de sus tanques Leopard 2 a Ucrania. Por el momento, los acuerdos relevantes entre Berlín y Washington ya se han alcanzado, sin embargo, Alemania tendrá que decidir qué tanques y en qué cantidad se proporcionará a Kiev. La información sobre este tema fue anunciada por el representante del Departamento de Estado, Ned Price. Por el momento, se sabe que durante las negociaciones entre los dos países, se llegó a una decisión fundamental sobre el suministro de tanques alemanes a Ucrania. Los detalles de esta cuenta se anunciarán dentro de la próxima semana, sin embargo, las entregas se pueden organizar solo en unos pocos meses. En los próximos días, podemos esperar noticias de Alemania sobre tanques para Ucrania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Aún se desconoce cómo exactamente Estados Unidos logró presionar a Alemania, sin embargo, los expertos no excluyen que a cambio de tanques, Berlín pueda recibir armas estadounidenses. En particular, se sabe que Alemania necesita reemplazar a sus cazas Panavia Tornado. Alemania anunció el suministro de misiles GLSDB estadounidenses para sistemas HIMARS a Ucrania. En Alemania, anunciaron la transferencia a Ucrania de misiles para HIMARS, capaces de golpear Crimea. La información de que el último paquete de suministros de armas a Ucrania incluye munición corregida GLSDB, que se puede utilizar junto con los sistemas HIMARS y MLRS, y permitir ataques a distancias de unos 150-170 kilómetros, ha recibido cierta confirmación en Alemania. Oficialmente, los Estados Unidos no informaron sobre el suministro de tales armas, señalando,
sin embargo, que algunas municiones mejoradas fueron transferidas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, la edición alemana de Süddeutsche Zeitung informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron de los Estados Unidos bombas planeadoras de pequeño tamaño capaces de alcanzar objetivos en Crimea, mientras que la munición GLSDB significa bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra o bombas de pequeño diámetro de tierra. Estados Unidos suministró armas a una escala mucho mayor que Alemania y otros aliados europeos. Entre ellos se encuentran nuevos tipos de minibombas que se pueden usar con un mayor alcance y pueden golpear, por ejemplo, almacenes rusos en Crimea. Por lo tanto, no hay un paralelismo absoluto de la oferta, informa el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. No hay ninguna indicación directa de que estemos hablando de municiones GLSDB, sin embargo, anteriormente había.pro periodistas ya han informado que las entregas de estas armas a Ucrania ya han tenido lugar, pero en cantidades muy pequeñas. Polonia envió tanques Leopard 2 a 4 a Ucrania. Apareció la primera evidencia del envío de tanques polacos Leopard 2 a 4 a Ucrania. Fuentes de noticias polacas informan que los primeros tanques Leopard 2 a 4 fueron enviados a Ucrania. Estos vehículos de combate ya han sido cargados en plataformas ferroviarias y dirigidos hacia la frontera ucraniana, desde donde, con toda probabilidad, esta última, en su propio curso, llegará a los lugares de despliegue posterior, ya que Ucrania no tiene los medios capaces de transportar tanques que pesan alrededor de 60 toneladas. Por el momento, la información de que Polonia suministró a Ucrania tanques Leopard 2 a 4 está confirmada por una foto del tanque Leopard 2 a 4 en la plataforma ferroviaria. El tanque tiene una torreta apagada, condiciones de transporte por ferrocarril, sin embargo, en la armadura se puede ver un signo distintivo en forma de bandera polaca. En total, Polonia tenía la intención de transferir 14 tanques Leopard 2 a 4 a Ucrania, sin descartar el suministro de más de estos vehículos de combate en el futuro, pero aún se desconoce exactamente cuántas unidades de este equipo militar se transfirieron en el primer lote, siempre que la información sobre este tema sea confiable. Se sabe que inicialmente Polonia no pudo enviar a Ucrania este vehículo blindado debido a la falta de coordinación del tema con Alemania. Sin embargo, Berlín dijo que no crearía obstáculos a los suministros polacos.